Libro de Apocalipsis, capítulo 3, los versículos 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, tu revelación especial, y te pedimos, te rogamos, como siempre, Dios, que abras nuestro entendimiento, que podamos recibir tu palabra, atender a ella, guardarla y ponerla por práctica, que podamos ver tu evangelio, tu gracia, Señor Jesucristo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Continuamos nuestra exposición de la palabra de Dios en nuestra serie de sermones sobre las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Y como hemos visto, estas cartas, al igual que la totalidad del libro de Apocalipsis, que es enviado por Cristo mismo a estas 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia Menor, lo que hoy en día se conoce como Turquía. Pero además de estar dirigidas a estos lugares, estas cartas describen a las iglesias de todos los tiempos en la historia. Y hay varias cosas en común en estas cartas del Señor a las iglesias. En términos generales, las cartas a las iglesias siguen un mismo patrón. Primero, cada carta es dirigida por el Señor al ángel de cada iglesia, como hemos visto. Segundo, en todas las cartas hay siempre un atributo del Señor tomado del capítulo 1, que está relacionado con el mensaje, el contexto de toda la carta a la iglesia. Tercero, el Señor muestra que conoce muy bien a las iglesias, tanto lo bueno como lo malo. Cuarto, encontramos alabanzas y reproches, y hay algunas variaciones en algunas iglesias. Por ejemplo, Esmirna y Filadelfia, que es la que vamos a ver el día de hoy, solo reciben alabanzas. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis reciben elogios, pero también va acompañado de un reproche. La Odisea no recibe elogios, sino solo reproche. Quinto, tenemos un llamado al arrepentimiento y un juicio para los que no se arrepienten, con excepción de las iglesias que solo reciben elogios, con un llamado a no temer y retener lo que se tiene. Sexto, hay una promesa para los que vencen. Y séptimo, hay un llamado siempre a oír. Eso es lo que tenemos y lo que vemos en la estructura de estas cartas a las 7 iglesias. Los verdaderos creyentes oirán estos mensajes y vencerán con Cristo. También es importante recordar que el propósito del libro de Apocalipsis es mostrar al pueblo de Dios que aunque en este mundo vamos a tener aflicción, pues Cristo ya venció y Él ha dado esa victoria a su pueblo, a los suyos. Por esa razón, porque Cristo ha vencido, los creyentes podrán oír y perseverar siendo fieles hasta el final. Y el día de hoy, como les decía, nos corresponde la carta a la iglesia de Filadelfia. En cuanto a la ciudad de Filadelfia, la ciudad de un día corresponde a una ciudad que se llama Alasehir,
Y Filadelfia estaba cercana a las otras iglesias, a 50 kilómetros al sureste de Sardis y a unos 95 kilómetros al este de Esmirna. Y fue fundada en el año 140 a.C. por Átalo II, y por amor a su hermano Eumenes, la ciudad se llamó Filadelfia, que quiere decir ciudad del amor fraternal. La ciudad tenía una ubicación estratégica, estaba situada a lo largo de una carretera que unía al este de Asia con el oeste de Europa. Y era una ciudad con una puerta abierta donde se difundía el comercio, la lengua griega, la cultura griega, y todos estos datos son importantes. Parece que no tiene lugar aquí, pero realmente cuando vemos el contexto como escribe el Señor a las iglesias, vemos que está conectado con todos estos escenarios. Por eso tengo que decirlo, tengo que citarlo. El lugar donde estaba Filadelfia era una zona volcánica. Las cenizas volcánicas habían hecho que la tierra se volviera muy fértil. En sus alrededores había viñedos y la ciudad llegó a ser conocida por sus vinos y sus bebidas. También por la ubicación cercana al volcán, pues había terremotos continuos. Sobre todo en el año 17 después de Cristo hubo un gran terremoto que destruyó toda la ciudad, y las personas, por temor a que se repitiera el terremoto, preferían vivir fuera de la ciudad, en la campiña, donde estaban los cultivos de uva. Y al igual que en la ciudad de Sardis, el emperador Tiberio pues declaró la ciudad exenta de tributos para que pudiera ser reconstruida. También es importante saber que en agradecimiento al emperador, en honor al emperador, la ciudad cambió de nombre 2 veces. Primero se llamó Neocaesarea, la ciudad del nuevo César, y después, para dar honor también al emperador Vespasiano, la ciudad se llamó Flavia, que era otro nombre de ese emperador, y tuvo un templo para el culto al emperador. Ahora, en cuanto a la iglesia, recordemos que Filadelfia y Esmirna son las únicas iglesias que reciben solo alabanza del Señor, no reproche. Y tienen en común que por su influencia al llevar el evangelio, esas iglesias estaban siendo perseguidas por los enemigos de Cristo. Aquí se habla de la sinagoga de Satanás, judíos que se oponían al pueblo de Dios. La iglesia de Filadelfia, en contraste con Sardis, que estaba como muerta, había permanecido fiel al llamado de la palabra, siendo influyente, especialmente entre el pueblo judío. Y eso generó persecución, eso generó rechazo a la iglesia, pero es importante ver que la iglesia permaneció fiel. Y ahora el Señor, que tiene el poder soberano sobre todas las cosas, les bendice con una puerta abierta. El Señor permite una mayor influencia evangelística y la conversión de algunos de sus detractores, los enemigos, los judíos que estaban en contra del pueblo de Dios. También los de Esmirna y los de Filadelfia iban a ser probados y debían permanecer fieles hasta el final. Y aunque vendría la prueba sobre ellos, y todo el mundo les promete que serán protegidos, animándolos a vencer al mirar la segunda venida de Cristo y la identidad y el destino que tendrán en Él. Y también ambas iglesias, aunque pues con algunas diferencias, se habla de una corona. Entonces vemos que Filadelfia era una iglesia fiel, que lo siguió siendo en el tiempo, y que incluso de las 7 iglesias de Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia es la única que ha permanecido, es la única. Y en nuestro texto es importante ver que el Señor se presenta como el que tiene la llave de David, y quien es el único que puede abrir o cerrar la puerta. Y hermanos, en el contexto común de nuestras vidas, las llaves, como ustedes saben, son muy importantes, ¿cierto? Dejar las llaves o perderlas es algo muy frustrante, y a muchos nos ha pasado. A mí me pasó en cierta oportunidad que dejé las llaves, sí, quedé en una situación complicada. Ahí, como ustedes saben, hace un tiempo pues teníamos que reunirnos en otro lugar, allá en la 26, y aunque previamente recibimos las llaves para abrir, faltaba una de las llaves, y nos tocó esperar. Ustedes recuerdan un tiempo ahí afuera, ahí de pie todos esperando para que llegara la persona con la llave. Y gracias al Señor pudieron traerla y pudimos reunirnos ese día para el culto de adoración. Pero mientras eso pasaba, pues tuvimos que esperar, tuvimos que tener paciencia
no había forma de entrar, y es lógico que las llaves deben corresponder con el dueño de la casa y con la puerta, ¿no? Solo sirven en la puerta correspondiente, y la puerta abierta nos permite ingresar con confianza y resguardarnos. Y el Señor usa aquí esta figura de la llave y la puerta, mostrándonos su soberanía y poder en la entrada al reino de Dios. Hermanos, Cristo es el Mesías verdadero y quien tiene las llaves del reino de los cielos. Él es soberano en la salvación de los suyos, su obrar es irresistible. Y también Él llama a la iglesia a vencer con Él, llevando el Evangelio sin temor, porque Él es quien tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Y a quienes son fieles en llevar su palabra, les da más oportunidades y les honra con maravillosas bendiciones. El pasaje dice, escribe el ángel al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En primer lugar, vemos una de las cosas que aparece en cada carta, ¿no? De nuevo, el Señor escribe al ángel de cada iglesia, que como hemos visto posiblemente es el ministro o pastor de cada iglesia, y es quien debe dar el mensaje a la iglesia. Y también, como en cada carta, las iglesias tenemos un atributo del Señor en relación al capítulo 1, y aquí el atributo del Señor en la carta a Filadelfia es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El santo y el verdadero. ¿Qué significa esto? En el capítulo 1 podemos ver algunas descripciones de la majestad del Señor que muestran también su santidad. Vaya conmigo a Apocalipsis 1, del 13 hasta el 16. Apocalipsis capítulo 1, en los versos 13 al 16. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí vemos que el Señor tiene unas características importantes que revelan su santidad, como el vestuario, su apariencia física, su voz, su poder. Él es el Dios único, Él se hizo carne, su apariencia es como hijo de hombre, pero sin pecado, sin mancha. Después de su obra en la cruz, como sabemos, Él resucitó, ascendió a los cielos, y ahora, cuando se presenta ante el apóstol Juan, le vemos lleno de gloria y de majestad. El resplandor de su rostro, el blanco de su cabeza y cabellos, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido resplandeciente, están reflejando precisamente su santidad, su supremacía y su santidad. En cuanto a la descripción de nuestro texto de Jesús como el verdadero, en los versículos 1 al 5 del capítulo 1 vemos que el Señor es quien se ha revelado. Él es el testimonio, el testigo fiel. El testimonio es del Señor Jesucristo precisamente. Es bienaventurado el que lee las palabras de la profecía, y Jesucristo es el que envía las cartas a las iglesias, el testigo fiel. Entonces, Él es el Dios y Mesías verdadero. Él nos ha dado a conocer al Padre. Él es quien ha cumplido todo el plan de Dios. Él es confiable completamente. Y su mensaje en las cartas, en todo el libro de Apocalipsis, es que Él es el fiel y verdadero, y su palabra es fiel y verdadera. Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Lo mismo Apocalipsis 22:6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y también el Señor se presenta como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso también corresponde al capítulo 1 y tiene relación con su soberanía. Apocalipsis 1, del 1 al 5. Ahí el Señor se presenta como el que tiene las llaves de la muerte y del Hades.
Igualmente en el capítulo 1, versículo 17 y el 18. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Sin embargo, en nuestro texto se habla en singular de la llave de David. En Apocalipsis 1, del 1 al 5 y el versículo 8, Juan le describe como el alfa y la omega, el que es y que era y que ha de venir, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el todopoderoso. Entonces la llave de David muestra que el Señor es el verdadero Mesías y hace referencia a un texto en el Antiguo Testamento, Isaías 22, 22. Isaías 22, 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y nadie abrirá. Y este pasaje tiene un contexto, aquí se habla de Eliaquín, que sirvió al rey Ezequías, fue mayordomo fiel. Eliaquín gobernó sobre Jerusalén y sobre Judá, y en esto él fue un prototipo del Mesías. Cristo es el cumplimiento, Él es el rey del reino de Dios y gobierna sobre todo el universo. Entonces el Señor es el Mesías que desciende de David, el santo y verdadero, el rey soberano sobre la vida y la muerte. Él es el que ha vencido sobre todos sus enemigos y quien soberanamente abre o cierra la entrada al reino de Dios. Eso es lo que significan esas palabras aquí. Él tiene la llave de David y el Señor con esa llave abre la puerta del reino, la puerta a la nueva Jerusalén, que es la ciudad celestial. Y todos los que confían en Jesucristo como el verdadero Dios, como el verdadero Mesías, enviado del Padre para nuestra redención, quien triunfó sobre todos nuestros enemigos y consiguió la victoria y la vida eterna, son llamados a entrar. Y eso quiere decir que podemos estar confiados porque tenemos un Salvador verdadero, al único Salvador, el Señor Jesucristo. En Él tenemos redención, tenemos verdadero alimento espiritual y tenemos acceso a la ciudad celestial para siempre. Apocalipsis 22, 14 y 15 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. El Señor Jesucristo, hermanos, es el camino al Padre, el único camino al Padre, la escalera al cielo, el único y suficiente Salvador. En Él podemos confiar y descansar. Él es quien cumplió toda la ley y todas las condiciones del pacto para redimirnos. En segundo lugar, podemos llevar el Evangelio sin temor, con toda autoridad, porque el Señor es el que tiene las llaves del reino y Él está con nosotros. Tenemos la garantía en que Dios triunfará cuando predicamos el Evangelio, aunque algunos rechacen ese Evangelio, pues los suyos serán traídos eficazmente. Como pasó con Lidia, el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta y se convirtiera. Y después de los atributos del Señor, de nuevo, como en las demás iglesias, vamos a ver un diagnóstico de esta iglesia. Como hemos visto, el Señor conoce profundamente a su pueblo y vemos que la iglesia de Filadelfia, en lugar de amonestación, tiene alabanzas, ¿no? Yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí la expresión la puerta abierta es algo que vemos en el Nuevo Testamento y un ejemplo de esto fue cuando Pablo y Bernabé dieron un informe hablando sobre los gentiles en Hechos 14, 27. Él dijo, y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas, bueno, esto lo narra Lucas, el autor, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, una puerta abierta es una oportunidad dada por el Señor para predicar el Evangelio, donde además del poder para hacerlo, el Señor está orando especialmente en los corazones. Los creyentes en Filadelfia, aunque dice aquí que pues eran débiles,
se habían mantenido fieles, habían guardado la palabra y habían predicado en su entorno. Y esto de que eran débiles implica el número. Era una iglesia tal vez pequeña, y en estos lugares pues había una fuerte influencia judía, pero también había algunos paganos. Recordemos que el Imperio Romano obligaba a todos a adorar y reconocer el nombre de César como Dios, y eso pues implicaba negar el nombre de Cristo. Pero ante judíos y paganos, la iglesia de Filadelfia, en contraste con Sardis, que estaba muerta, ¿no? Y aunque el Señor dice que tenían poca fuerza, ellos eran una iglesia que estaba activa, predicando la palabra de Dios en su entorno, en la sociedad. Ellos habían guardado la palabra y no habían negado el nombre del Señor, y por eso el Señor les da una puerta abierta. Entonces vemos aquí que el Señor va a proveerles una gran oportunidad para predicar el Evangelio, para llamar especialmente a este grupo de los judíos en esa región a que se conviertan al Señor. Y el Señor soberanamente va a entregar o traerá ante la iglesia a algunos judíos que pertenecían a la sinagoga de Satanás. Hasta el momento habían perseguido y atribulado a los cristianos, y ahora, como pasó con Saulo, ustedes recuerdan, Dios los iba a convertir, algunos de ellos. Recordemos que la sinagoga era el lugar de reunión de los judíos en lugares distantes al templo, el sustituto del templo en esos lugares. Y esta era designada una sinagoga de Satanás. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que estos judíos, ante la predicación de los creyentes fieles, habían rechazado el Evangelio y se habían unido entre ellos para atacar a los creyentes, para perseguirlos. Entonces, al igual que en la iglesia de Esmirna, los creyentes de Filadelfia estaban siendo perseguidos por estos judíos a causa del Evangelio. En la historia podemos ver que después del año 70, los cristianos no fueron ya admitidos en la sinagoga. Ellos inicialmente estaban en el templo, en el momento de la oración, en la sinagoga, podían testificar ahí, pero ya después del año 70 empieza a volverse complejo estar en la sinagoga. Los que se convertían al cristianismo eran expulsados, y los creyentes se reunían en otros lugares, como vimos esta mañana, en las casas. En el año 90, en el concilio de Yamnia, concilio que además de reconocer el canon de las escrituras del Antiguo Testamento, formuló 18 bendiciones, entre comillas. Una de esas bendiciones declaraba el juicio para los apóstatas, y en esa declaración los cristianos eran incluidos como herejes insolentes. Puede leer lo que dice esa declaración: para los apóstatas que no haya esperanza, y que el reino de la insolencia erradiques con prontitud en nuestros días, y que los cristianos noserim y los herejes minim perezcan en un momento, que queden borrados del libro de la vida y que no sean inscritos con los justos. Bendito eres, oh Señor, que humillas al insolente. Esto decía el concilio de Yamnia. Entonces los judíos, al rechazar a Cristo y perseguir a los creyentes, ahora eran una sinagoga de Satanás. Y son llamados así porque estaban obedeciendo a la voluntad de Satanás, que es el gran adversario del Señor. Los que se levantan contra los suyos son claramente eso, una sinagoga de Satanás. Ellos siguen la voluntad de Satanás, calumnian, mienten y acusan a los creyentes. Esa puerta es abierta por el Señor y va a permanecer abierta. O sea, nadie la puede cerrar, sino el mismo Señor que la abrió en el momento que Él lo determine. O sea que el Señor permite y hace eficaz ese evangelismo en ese lugar, y nadie puede limitarlo o quitarlo, ni nadie puede impedir la conversión de los suyos en ese lugar. Y los que entran por esa puerta van a ser participantes del reino de Dios, como lo dice Pablo a los Corintios sobre Éfeso. 1 Corintios 16:9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, escuchen, y eficaz, y muchos son los adversarios. Noten que dice esto, eficaz, eficaz. Nadie, ni las mismas personas, podían resistirse a este llamado del Señor. Entonces vemos que el Señor iba a obrar soberanamente en permitir una disposición por el evangelismo en los creyentes de Filadelfia, y en eso el Señor iba a proveer las conexiones y oportunidades necesarias en su providencia para que estas personas estuvieran expuestas a oír, creer y convertirse. Además, esta declaración es también un llamado estimulante para ellos, un llamado de ánimo para estos creyentes, para seguir dando el evangelio, evangelizando especialmente entre los judíos. En segundo lugar, además de la puerta abierta, el Señor les promete en el versículo 9: he aquí, yo haré que vengan
y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, hermanos, el Señor va a traer a algunos de estos judíos para que se humillen delante de los verdaderos creyentes y reconozcan el amor de Dios sobre ellos. El mensaje del concilio de Yania era fuerte, ¿no? Los trataban de herejes, los insultaron y se enaltecieron. Pero ahora el Señor iba a darle vuelta a todo eso. Isaías 49:23, y a esto hace referencia, vemos ahí que Dios había dado promesas a Israel como pueblo de Dios. Mire lo que dice: reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Pero ahora, por su rechazo, por su endurecimiento contra Cristo, esas promesas, que eran promesas de honra, pasaron a los seguidores del Señor Jesucristo. Sin embargo, pues el que haya una puerta abierta para los judíos es una muestra también de misericordia y de gracia. Los judíos que crean y vengan a Él serán añadidos a su pueblo. Y noten ustedes que son sinagoga de Satanás. Y serán tratados a tal punto que reconocerán, escuchen bien, el amor del Señor por su iglesia. O sea, ellos se darán cuenta que tanto judíos como gentiles creyentes en Cristo son el Israel de Dios. Reconocerán, como lo hizo Saulo después de su conversión, que son los escogidos de Dios. Pero además de todo esto, vemos que el Señor está mostrando a todos el amor que tiene por su iglesia. El Señor quiere que sepa que los ama. Y esto es importante, hermanos. En nuestra lucha para llevar el Evangelio, el Señor quiere que su iglesia sepa que Él nos ama profundamente. Y que a pesar de los ataques más crueles contra la iglesia, hermanos, que dentro de la misma iglesia se levantan contra personas que se levantan contra el pueblo de Dios, enemigos que se levantan contra el pueblo de Dios, pero no pueden hacer nada, porque el Señor respalda a su pueblo. Y en el tiempo vemos el resultado. El Señor ama a su iglesia. El Señor no va a permitir que su iglesia sea destruida. Hermanos, este mensaje a Filadelfia debe también darnos ánimo, confianza a nosotros para hablarle a otros de Cristo, incluso a los peores enemigos de Cristo, porque tenemos el verdadero Salvador, tenemos el verdadero mensaje, fuimos empoderados y capacitados por Él, y además no depende de nosotros sino de Él. Él es el que tiene las llaves del reino. Entonces estamos llamados a llevar el Evangelio sabiendo que Él obrará en los suyos y que Él vencerá. Incluso los suyos, como Saulo, por un tiempo persiguieron a la iglesia con fuerza, pero la iglesia siguió en pie, y esos enemigos, como Saulo, son conquistados, son traídos a los pies de Cristo y son humillados para reconocer que Dios ama a su pueblo. Hermanos, no hay nada imposible para el Señor. No hay sectores difíciles o pecadores tan grandes o tan dominados por Satanás, tan poseídos por Satanás, que no puedan ser conquistados por Cristo, que puedan mantenerse resistiendo a Cristo. Si son de Cristo, si son sus elegidos, serán traídos por Él. Los hombres más duros y más pecadores, los corazones más cerrados, son abiertos por el Señor. Él es el que tiene la llave. Y además de todo esto, el Señor humilla a sus enemigos y exalta a los suyos. Esto tiene que librarnos de todo temor, hermanos, de toda negligencia, de toda quietud y justificación para evangelizar. Estamos llamados a ir y Cristo conquistará. Debemos estar seguros de eso, hermanos. A veces estamos con miedo, con temor, que si hablamos abiertamente de lo que es pecado y de lo que no es pecado, pues tal vez vamos a ir hasta la cárcel, va a pasar algo. El problema es que no hablamos ni siquiera, porque el efecto de eso es más bien positivo. Pero estamos llamados a hablar, a llevar el Evangelio a costa de nuestras propias vidas. ¿A qué le tenemos temor si Cristo está con nosotros? ¿A qué le tenemos temor si Él tiene las llaves para la salvación, la entrada al reino, y las llaves hasta del Hades? La muerte del Hades, Él es dominada por Él. Él tiene todo dominio y toda autoridad. Ni la cárcel, ni la muerte, ni la persecución, ni los golpes, nada nos podrá separar de Cristo.
Y el Señor continúa con la promesa: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La promesa es que el Señor va a guardar a los suyos de la prueba. Esta promesa es en base a su fidelidad y fe perseverante aquí. Los creyentes de Filadelfia habían sido obedientes en esos momentos, en ese medio difícil. Ellos habían esperado en las promesas del Señor siendo obedientes, y todos los creyentes son llamados a lo mismo. El llamado es igual: guardar su palabra y esperar en las promesas del Señor. Es el mismo llamado para todos. Ahora, el Señor les promete guardarles de un tiempo de prueba, y es un momento de prueba sobre el mundo entero. Puede hacer referencia a los diferentes momentos de dificultad, de persecución que ha tenido la iglesia, y que viene sobre el mundo también. Pero es claro también que el Señor dice que los guardará, no que los sacará del mundo, sino que los guardará. La prueba tiene un buen propósito en los creyentes, y Dios la envía. Así hace diferencia entre los que son del Señor y los que no. Así trata el carácter de los creyentes, deja en evidencia sus debilidades y les capacita aún más para pruebas futuras. Es buena la prueba. Y esto sucede con diferente intensidad y en diferentes periodos de la historia. La iglesia pasará por las tribulaciones y pasará por la gran tribulación antes del retorno de Cristo. Esa es una realidad, ha sido una realidad y es una realidad. El apóstol Pedro dice en su carta que no deberíamos sorprendernos de las pruebas, sino gozarnos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 Pedro 4, 12 al 13. También dice que todos los creyentes están expuestos aquí a la prueba. O sea, no hay ninguno que quede fuera de la prueba, de alguna medida, de algún grado, pero estamos expuestos a ser tratados por el Señor. 1 Pedro 5, 9 al 10 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nadie está exento de ser probado. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahí está el buen propósito de Dios. Entonces las pruebas no son algo raro, son buenas. Estamos en las manos del Señor y Él tiene cuidado de nosotros, y Él quiere nuestra santificación, y las pruebas son el torno que usa Él para moldear nuestras vidas, y esas pruebas tienen un tiempo determinado por el Señor, y el Señor tratará con toda la iglesia en todo el mundo. En segundo lugar, quienes no guardan su palabra y no esperan en sus promesas son los no creyentes. Esa es la definición de los que no tienen esa característica y están expuestos siempre a los juicios de Dios. Esos son los que persiguen al pueblo de Dios, y ellos también serán probados, pero perderán la prueba. Ellos no recibirán el trato de Dios, sino los juicios de Dios. Toda persona, incluso quienes están en las iglesias y se levantan injustificadamente contra el pueblo de Dios como sus enemigos, están en esta categoría y serán juzgados por el Señor. Tarde que temprano serán juzgados por el Señor. No sabemos. A veces puede pasar mucho tiempo, pero serán juzgados. A veces puede llegar hasta el día del juicio, pero serán juzgados. Y el juicio sobre esas personas será terrible. Mateo 18, del 6 al 7 dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. La piedra de molino, como ustedes saben, puede llegar a pesar 1,5 toneladas, y colgada en el cuello iba a llevar a la persona al fondo. Pero el Señor dice aquí que mejor le fuera morir así. O sea, eso es más tolerable, morir así con una piedra en el cuello y en el fondo del mar, es más tolerable comparado al juicio de Dios que le espera a esa persona que se opone al pueblo de Dios, el castigo de Dios. Pero los creyentes serán resguardados por el Señor, y las pruebas en ellos serán para bendición y serán respaldados. La iglesia no ha sido ni será libre de tribulación, y eso lo vemos en toda la historia hasta el día de hoy. Pero en el Señor los creyentes estarán seguros y vencerán. La iglesia seguirá hasta el final. Los creyentes sufrirán, pero darán testimonio y glorificarán a Dios, y aun cuando puedan sufrir la muerte serán victoriosos porque resucitarán al final.
Ahora tenemos la segunda parte de la promesa y un llamado a la responsabilidad. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y de nuevo tenemos la gloriosa promesa del retorno de Cristo, como una promesa de que Él viene pronto. Y esto fue escrito en el año 98 después de Cristo. Pero también vemos aquí un llamado a la responsabilidad, como a los de Tiatira, el Señor les llama a que retengan lo que tienen, o sea, que sigan perseverando con fidelidad en guardar la palabra y no negar su nombre. Y ese es un llamado igualmente para toda la iglesia. Ellos ya tienen una corona, y eso fue algo real al presente para ellos, y lo es para todo creyente que camine en esa misma obediencia. A los de Éfeso también les llama a ser fieles en el sufrimiento y la muerte para recibir la corona de vida. Eso está en Apocalipsis 2:10, la corona de vida. Ellos deben perseverar constantemente hasta el final, ser fieles hasta la muerte. Pablo dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2, del 4 al 6, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, hermanos, hay que hacer la labor y debe hacerse genuinamente y hasta el final. Y esta fidelidad especial que llega incluso hasta la muerte trae una corona para los creyentes. Recordemos también que la genuinidad de nuestras obras para el Señor será aprobada, como lo vemos en 1 Corintios 3, del 13 al 15. Y el Señor los anima a perseverar para que otros no arrebaten su recompensa. Eso es similar a lo que dice 2 de Juan 1:8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Aquí es importante considerar que tenemos todo lo necesario, hermanos, todo lo necesario en Cristo para guardar nuestro galardón, y que la promesa es para los que vencen. El punto es que Cristo ya venció, ya ha vencido, y Él nos ha hecho partícipes de su victoria. Entonces, la primera promesa es que el Señor va a guardar de la prueba a los que han sido fieles a su palabra, y que el Señor va a venir pronto, y por eso deben perseverar y mantener su corona. Y tenemos la tercera promesa, y la promesa es: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. De nuevo, la promesa está acompañada de un llamado a la responsabilidad. El que venciere. ¿Sobre qué tenían que vencer? Pues sobre la oposición a la sinagoga de Satanás, los falsos judíos o falsos creyentes predicándoles el evangelio, y seguir guardando la palabra sin negar el nombre de Cristo y permanecer fieles. Eso tenían que hacer. Esto les estaba trayendo y les iba a traer persecución hasta la muerte posiblemente, pero debían vencer con Cristo, porque les ha dado esa puerta abierta. Y además les hace una gloriosa promesa. ¿Cuál era la promesa? Ser columna en el templo de Dios. ¿Pero qué significa eso? Y vemos que es simbólico y tiene que ver con la nueva Jerusalén, el estado eterno. Significa que el creyente que venciere recibirá y tendrá en la gloria tendrá honra, en la gloria celestial. El Señor les promete la permanencia eterna en la presencia de Dios. Eso es ser columna en el templo de Dios. El pasaje también dice: y nunca más saldrá de allí. Recordemos, para entender esto, el contexto de la iglesia de Filadelfia. ¿Qué pasó en Filadelfia que les obligó a la ciudad a estar atemorizada y salir de la ciudad? El terremoto del año 17. Las personas preferían vivir fuera de la ciudad, en la campiña, por temor a un terremoto. Y la promesa es que el estado eterno de gloria es estable y es firme. No está expuesto a inestabilidad o destrucción. Y es estable y firme porque el Señor Jesucristo es quien sostiene esta salvación. Y aquí se sigue haciendo referencia a Isaías como lo veíamos antes. En Isaías 22:23 dice: y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Pues el Señor es el verdadero Mesías, quien ha traído una salvación firme. Entonces los creyentes pueden vivir confiados por siempre, sin temor a la destrucción y sin temor a la muerte.
Toda la convulsión de este mundo que viene por causa de la maldición del pecado va a ser quitada cuando Cristo venga. Y la ciudad celestial será un lugar estable y glorioso para siempre, hermanos, sin temores, sin preocupaciones, sin muerte. En segundo lugar, la bendición contempla llevar escrito por el Señor el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre del Señor Jesús. En cuanto al nombre, para entenderlo mejor es importante recordar lo que vimos al principio sobre la ciudad de Filadelfia. Y por eso les decía, todo está muy conectado aquí con lo que pasaba en Filadelfia. Recordemos que después del terremoto del año 17, sucede que hay una reconstrucción de la ciudad. Tiberio la reconstruye y le pone un nuevo nombre, Neocaesarea, la ciudad del nuevo César. Después también, en honor al emperador Vespasiano, se le pone Flavia, que era uno de sus nombres, y se construye un templo para el culto al emperador ahí. Ahora el Señor, que es el verdadero libertador y restaurador, les dice que les va a dar un nombre, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad y el nuevo nombre. Entonces, en contraste con una ciudad devastada que fue exenta de impuestos y reconstruida, el Señor es quien provee y glorifica la vida de los creyentes para siempre. En contraste con la sinagoga de Satanás están los verdaderos creyentes que hacen la voluntad de Dios y que vencerán y serán honrados. Y en contraste con una ciudad y un templo físico y sujeto a la destrucción está la ciudad celestial que desciende del cielo, y sabemos que esa ciudad son los creyentes, son ustedes y yo, hermanos, y toda la iglesia del Señor. El Señor hace del creyente parte de la ciudad celestial. Y en Apocalipsis 14:1 leemos: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Ahí está el Señor con el pueblo de Dios. Los creyentes reflejan la gloria del Señor. 2 Corintios 3, del 9 al 11 dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces, en todo esto vemos que los creyentes reciben una verdadera y permanente identidad. El Señor promete a los suyos que estarán en su presencia y llevarán su nombre. Apocalipsis 22:4 dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y es importante aquí, no sé si ustedes lo notaron, que es un nuevo nombre, ¿no? Un nombre que no se dice cuál es, pero que inferimos tiene relación con su gloria. Entonces, esta es una identificación como el documento de entrada a la ciudad celestial, el pasaporte para la ciudad celestial. Los creyentes llevan escrito por el Señor su identidad y destino eterno. El Señor es el que tiene la llave de entrada a esa ciudad celestial. Y de nuevo tenemos aquí la invitación para oír lo que dice la voz del Espíritu, lo que dice el Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y de nuevo, este mensaje, aunque fue dirigido a una iglesia especial, Filadelfia, esto está dirigido a nosotros. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los verdaderos creyentes oirán y obedecerán. Los que no son creyentes no lo harán. Y hermanos, en conclusión vemos que tenemos al verdadero Dios, al verdadero Mesías. Él es el camino al Padre, Él es la escalera al cielo, es el único y suficiente Salvador. Él es que cumplió toda la ley y todas las condiciones del pacto, muriendo en la cruz y resucitando para redimirnos. Y Él tiene la llave de la salvación. Cualquiera que escuche ese llamado hoy, aquí o por las redes o en cualquier lugar, después escuche esta grabación, este mensaje, y crea el Evangelio, puede venir a Cristo y entrar por la puerta que conduce a esa ciudad celestial. Y esta es una salvación estable, eterna, donde plenamente seremos libres de todo temor y angustia. Y en segundo lugar, hermanos, podemos llevar el Evangelio sin temor. Podemos llevarlo con toda autoridad, porque el Señor es quien tiene las llaves del reino y el Señor está con nosotros. Tenemos la garantía de que Dios triunfará cuando nosotros predicamos el Evangelio. Aunque algunos lo rechacen, pues los suyos serán traídos eficazmente, como con Lidia. El Señor abrirá su corazón
para que esté atenta, para que estén atentos y se conviertan. Incluso quienes como Saulo perseguían a la iglesia y fueron sus más grandes enemigos serán conquistados por él. Entonces, hermanos, dispongámonos a actuar, a ir a esos lugares que al ojo humano parecen imposibles de conquistar. Planeemos y tengamos iniciativa de llevar el evangelio por lo menos a este sector. Pensemos también en nuestros amigos y vecinos y familiares que nos han puesto resistencia al evangelio o no lo conocen. No nos dejemos amedrentar por las apariencias de este mundo, por las amenazas del enemigo. No nos acomplejemos por la falta de recursos o por las limitaciones o el número de nuestra iglesia. La iglesia de Filadelfia parece que era pequeña y no tenía fuerza, dice ahí. Si Cristo está con nosotros, nada ni nadie podrá limitar su obrar. No temamos a los falsos creyentes, a los falsos maestros. Enfrentémoslos con valor. Tenemos también la promesa de ser guardados durante la prueba. El Señor gobierna sobre todas las cosas y el Señor usará la prueba para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento. La poda del Señor está en manos seguras. Él cuida de nosotros, Él quiere lo mejor para nosotros. La prueba no debe hacernos pensar que el Señor es lejano o que no somos respaldados. La prueba no es extraña para los creyentes. Solo los que creemos seremos preservados en la prueba. El mundo perecerá bajo la prueba. Y somos llamados a perseverar fielmente porque el Señor vendrá pronto. Y con Él, hermanos, nuestro galardón. Su venida está más cerca hoy. No descuidemos nuestra continua labor. No seamos como los de Sardis. Levantémonos, seamos luz. Esto debe motivarnos a compartir el evangelio sin temor a esa resistencia humana, sin temor al enemigo, porque nada va a impedir el propósito de Dios. Nos dicen muchas cosas, ¿no? De esta misma congregación nos han dicho muchas cosas, que se va a acabar, que pasa una cosa, que pasa otra, en diferentes tiempos, ¿no? Y los más antiguos han visto eso, y ahí es donde entendemos que Dios se ríe de esas afirmaciones de los enemigos a veces hasta de los mismos creyentes. Nos han dicho iglesia muerta, nos han dicho muchas cosas, pero el Señor es el que tiene la victoria, el Señor es el que conduce a su iglesia, y Él siempre vencerá. Aun cuando nos veamos reducidos a un número pequeño, aun cuando estemos perseguidos, aun cuando no tengamos lugar para reunirnos, aun cuando todos nos rechacen y nos vean con menosprecio, la iglesia del Señor permanecerá. Ya Cristo ha vencido y Él ya nos dio la victoria. Él nos llama a vencer con Él. Los creyentes oyen y obedecen la voz del Espíritu. El Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude en esta gran comisión.